Hola amigos de YouTube. Hoy vamos a ver un tutorial muy importante en química que habla del tema de sistemas materiales, ¿sí? Muchas veces nos piden sistemas materiales, saber cómo se clasifican, qué se sabe de ellos. Bueno, básicamente un sistema material es cualquier cosa, sí, aunque parezca mentira. Puede ser un cuerpo, un conjunto de cuerpos, una sustancia determinada, es decir, lo que a ustedes se les ocurra mientras sea materia, ¿sí? Los sistemas materiales suelen clasificarse, ¿sí?, en dos grupos principales, ¿sí? Tenemos los sistemas homogéneos por un lado y los sistemas heterogéneos por otro. ¿Qué significa sistemas homogéneos? Son aquellos que tienen las mismas propiedades en toda su masa, tanto físicas como químicas, ¿sí? En cambio, un sistema heterogéneo es aquel que tiene una diferencia, eh, es decir, presenta una discontinuidad en su masa, ¿sí? No tiene las mismas propiedades físicas y o químicas. Vamos a ver algunos ejemplos como para que les quede claro. Bueno, como les decía, también hay que tener clarito el concepto de fase y componente, que muchas veces los alumnos se confunden. Fase, fase vendría a ser la parte homogénea en todo sistema heterogéneo. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos agua con aceite, ustedes saben muy bien que el agua no se mezcla con el aceite, ¿sí? Por más que juntemos y lo cerremos en un recipiente sellado y lo movamos, lo batamos muy bien, después de unos momentos el aceite y el agua vuelven a separarse, ¿sí? Son bastante incompatibles. El agua queda por debajo y el aceite, como es menos denso, queda arriba, en la parte superior. En ese caso tenemos dos fases, la fase superior aceite y la fase inferior agua, ¿sí? Es decir, tenemos un sistema heterogéneo porque tiene dos fases, ¿sí? Y la fase vendría a ser justamente lo que les dije, sería la parte homogénea, ya que si empezamos en la fase superior es todo aceite, no hay discontinuidad. Y en la fase inferior también no hay discontinuidad dentro de esa fase, ¿sí? Así que fase viene a ser la parte continua, la parte homogénea de todo sistema heterogéneo. En un sistema homogéneo, bueno, vamos a ver una sola fase. Un sistema homogéneo tiene una sola fase, por ejemplo, agua sola o aceite solo. Componente. ¿Qué vendría a ser un componente? Un componente es una sustancia determinada, ¿sí? Eh, Algo que está identificado químicamente. Eso es un componente. Eh, Puede ser una sal, puede ser un óxido, puede ser el agua misma, el aceite. Pero hablamos de sustancia, cuando nos referimos a componente, pensemos en sustancia químicamente definida, ¿sí? En una fase puede haber una sustancia o más, ¿sí? Muchos alumnos suelen confundir este tipo de cuestiones, fase con componente, ¿sí? Bien, vamos a ver algunos ejemplos para que les quede claro el tema. Supongamos que tenemos un sistema material de una fase y dos componentes. ¿Qué significa eso? ¿Es posible? Sí, claro que sí. Por ejemplo, agua con sal. Disolvemos un poquito de sal en agua. Puede ser medio litro, un litro, no interesa. La sal se disuelve perfectamente en el agua. Es un sistema homogéneo, ¿correcto? Si ustedes lo visualizan, no se van a dar cuenta que hay sal, hasta que la probemos, por supuesto, pero ante nuestra vista no hay sal, vemos todo igual. Es decir, vemos una sola fase. Eso es un sistema homogéneo. Sin embargo, esa fase tiene dos componentes, el agua y la sal, dos sustancias distintas. Ahora, un componente con dos fases, al revés. ¿Puede haber un componente con dos fases? Sí, amigos, puede haber. Si al agua líquida le agregamos unos trozos de hielo, vamos a tener un componente, ya que el agua líquida y el hielo están hechas por agua, es un mismo componente sustancia. Sin embargo, vemos una fase líquida inferior
y una fase sólida superior, que es el hielo. Es un sistema heterogéneo de dos fases y un componente. Otro ejemplo, una fase con tres componentes. También puede haber. Imaginemos que al agua le agregamos una pizca de sal, la disolvemos bien, y unas gotas de jugo de limón. También el limón se disuelve perfectamente en el agua. Vamos a ver lo mismo. Más allá que el limón le puede dar una coloración levemente amarillenta, pero vemos todo el mismo color y el mismo estado físico, líquido. Es un sistema homogéneo con tres componentes: agua, sal y limón. Otro ejemplo, el cuarto ejemplo, un componente con tres fases. Puede haber, sí. Acordémonos que existe una temperatura y una presión determinada en la cual coexisten líquido, sólido y estado gaseoso, que sería el vapor. Es decir, el agua líquida puede coexistir con un poco de vapor y algo de hielo. Ese es un sistema heterogéneo, tres fases: líquida, sólida y vapor, y un componente, el agua, ya que las tres fases están compuestas por el agua. Otro ejemplo, dos fases y tres componentes: agua, arena y limón. El limón se disuelve en agua perfectamente, así que, amigos, ahí tenemos una fase. Y la arena, por su propio peso, se va a depositar abajo. O sea que tenemos una fase sólida en la parte inferior y una fase líquida en la parte superior, compuesta por agua y limón. Es un sistema heterogéneo de dos fases y tres componentes, que son el agua, la arena y el limón, ¿sí? Químicamente son distintas y definidas. Otro ejemplo, tres fases y tres componentes también. Por ejemplo, arena en la parte inferior, agua en la parte superior, y más arriba todavía el aceite, que no se combina con el agua nunca. Tenemos tres fases: harina, agua y aceite, y también obviamente tres componentes: harina, agua y aceite. Espero, amigos, que esto les haya servido. Pueden haber más ejemplos, piensen, porque los exámenes siempre piden, es normal que digan, bueno, a ver, haga una fase y dos componentes, un componente, dos fases y tres componentes, en fin, o al revés. Le dicen que tiene el sistema y ustedes tienen que contestar cuántas fases, cuántos componentes tiene y si es homogéneo o heterogéneo. Amigos, espero que les haya servido este tutorial corto, y para ir finalizando, vamos a nombrar algunos métodos de separación de fases, porque las fases hay que separarlas. A veces nos piden cómo la podemos separar. Existen algunos métodos. Los más importantes son los que les pongo aquí. Decantación. ¿Qué significa? Algo sencillo. Si tenemos, por ejemplo, arena y agua, si la arena está muy finamente dividida, va a costar que se separe. Esperamos que se estacione, y una vez que esté separada, nosotros podemos inclinar el vaso. El agua va por un lado y la arena queda en el vaso. Eso es decantación. Es algo bastante simple de hacer, ¿sí? La decantación, muy fácil. Otra decantación es entre dos líquidos distintos: el agua y el aceite. El agua y el aceite se pueden separar por decantación, ¿sí? Existe un aparato llamado ampolla de decantación, donde el agua queda abajo, el aceite arriba, ¿sí? Pero eso lo pueden ver en el post que les dejo. Filtración, es fácil. ¿Cómo no podemos preparar en un embudo de filtración? Ponemos un papel de filtro o algodón, tiramos la solución por arriba, el agua va a pasar, si es líquida, obviamente estamos usando una sustancia líquida, y arriba va a quedar la arena finamente dividida, filtración, u otras partículas que sean sólidas. Es para separar sólido de líquido la filtración. Magnetismo, es fácil. Para separar algo metálico podemos tener clavos, virutas de hierro, ¿sí? Y lo podemos separar del agua, de la arena, en fin, donde estén. Tamización. La tamización es como un filtro, es casi lo mismo, pero es un filtro un poco más grosero. Nos puede servir para separar arena de piedras, por ejemplo, ¿sí? Es una malla con poros. Entonces en los poros pasa la sustancia más finamente dividida y arriba queda la más gruesa, la más grande. Y centrifugación, son máquinas que giran a muchas revoluciones por minuto y permite que se separan los sólidos de los líquidos, ¿sí? Así que bueno,
Para más detalles les recomiendo vayan siempre a mi sitio www.quimicayalgomás.com. No les dejé el enlace, pero es fácil. Si no, buscan en el buscador sistemas materiales quimicayalgomás.com. Estamos ahí apenas en la primera página, así que amigos, no se queden con las dudas y dejen todo tipo de comentarios. Muchos éxitos en los exámenes. Un abrazo.